Para hacer la coloquia de hoy, un acto que está convocado por la célula de veterano del Partido Unitario de los Mayores de Sevilla, en el que se va a tocar el tema de psicología y conciencia, y con ello pues, la célula nuestra pretende contribuir a la lucha al debate político y ideológico en el momento actual de nuestro partido en contra del sistema para construir para abrir el camino que nos conduce al socialismo. La actividad que ahora se inicia está previsto que concluya alrededor de las 2 o antes de las 2, porque es la hora tope que tenemos nosotros, y se va a iniciar con 3 breves intervenciones de camaradas de nuestra célula y después se verá un informe también por parte de Manuel González. Y posteriormente pasaremos a un debate en el cual esperamos que se trate todos los temas que se han abordado o las dudas o posibles sugerencias que queráis vosotros hacernos. Por eso, para no demorar mucho el tema, iniciamos el acto con la intervención de Ricardo Cáceres. Muchas gracias. Como ha dicho camarada, soy militante de la célula Lenin del partido y lo que sí quería hacer un inciso, creo que todos tenemos móviles, si lo podemos quitar, poner en silencio, se agradecería para que no interrumpir la conversación, por no decir que la apaguemos, porque eso es lo primero. Hay otra cosa muy importante que se llama en la vida es autodisciplina y organización. Y los comunistas una cosa que tenemos que tener por encima de todo es disciplina. Me refiero a que la disciplina la puntualidad. Y cuando le damos a las 11 de la mañana para empezar a las 11, no empezar a las 11:25. Por ejemplo, estamos esperando esto, si no nos pasa lo mismo. Si tenemos que dar ejemplo, primero los militantes. Yo que soy un... sé que tengo fama por ser muy chilloso por el tema de la puntualidad, pero es que es mi forma de ser y me enseñaron así, ¿sabes? Entonces, camaradas y amigos, la presente conferencia de coloquio, que llevamos ya tiempo planeando, que ya por título Psicología y Conciencia va mucho más allá de ofrecer una explicación racional sobre el comportamiento de los trabajadores ante la sociedad capitalista. Es una apuesta de nuestra célula por reparar el daño que se ha hecho a la militancia comunista por parte de quien, cobijándose con el honorífico título de comunista, lo que han hecho es desprestigiarlo. Revisionistas, maoístas, pesquistas, etc. La burguesía y los oportunistas han puesto sus ricos medios de actividad para inculcar en la mente de los trabajadores el rechazo a todo lo que huela a comunismo. Nosotros no podemos permitirlo, porque en nombre del comunismo, del Partido Comunista han muerto, asesinados miles de militantes anónimos de todo el mundo, que arriesgaron su vida por lograr una vida digna, ajenas a los abusos y a la explotación capitalista. Como veteranos que somos en el partido, aquí yo vemos algunos, aparte que llevo muchos años en el mismo, hay algunos que tienen muchos años. Me da Manolo para que viene de los laboratorio hace 10 minutos. Los veteranos tenemos el deber de reivindicar a aquellas mujeres y a aquellos hombres que perdieron años de su vida y que gracias a ellos, después de tantos reveses, el ideal comunista prende con fuego vigoroso en la juventud. Y todo lo que, superando miles de obstáculos, consagra su vida y su tiempo en lograr el ideal sublime de la humanidad, el comunismo. Recordemos los nombres de camaradas añorados, como el camarada Ciclo, Pepe Cordero, un camarada dedicado pobre para el partido, que no tenía días libres, era partido, y tantos camaradas del PCOE que lucharon dentro y fuera de las cárceles, por no renunciar a su nombre de comunista. Por eso no avergonzarse de ser comunista y de hablar sin ocultar que ser comunista significa vencer la propaganda burguesa y a los traidores y levantar la bandera de la libertad y de la igualdad. Y por eso es por lo que estamos luchando. Todos los que estamos aquí y algunos que por circunstancias pues ya no, la vida nos ha abandonado. Vivan los comunistas, viva el PCOE. Vamos a dar paso ahora al camarada Juan. Buenos días, camaradas y amigos. Yo también formo parte de la célula Lenin, como ha dicho Robert, voy a repetir lo mismo, también sigo eso, formalidad y puntualidad a la hora de cualquier acontecimiento, cualquier acto que haga el partido. Yo quería hacerle un comentario a un escrito que he hecho aquí sobre la misión de algunas cosas. La lucha por el socialismo es inseparable de la lucha por la libertad. Por eso los comunistas somos los más fervientes luchadores por la libertad de los trabajadores y del pueblo. No podemos comenzar esta conferencia de coloquio sin recordar ni denunciar que en el Estado español existen cientos de presos políticos.
nacionalistas y comunistas que llevan años en las cárceles ante el más absoluto silencio de los medios de comunicación. Asimismo, se constata que conforme la crisis se agudiza y se toman medidas más reaccionarias, se va intensificando la represión contra las masas trabajadoras, como lo demuestran las actuaciones de la policía frente a las manifestaciones y la persecución de nuestros camaradas, especialmente jóvenes. Baleares, Alcalá de Henares, Cazorla, son pruebas inequívocas de que el partido centra su atención en las fuerzas represivas. Se da el caso de que un camarada de nuestra Federación de Jóvenes Comunistas lo han sancionado en 2 ocasiones. La primera por liderar una manifestación estudiantil sin pedir permiso, mientras la segunda es pura hazaña, porque no vuelven a sancionar por liderar una manifestación en la que no estuvo. O sea, a nuestro camarada secretario político del Comité Regional de Baleares lo retuvo la policía en plena calle, sin que tuviera lugar manifestación ninguna ni ningún acto en ese momento. Ellos se preparan, ellos atemorizan, nosotros debemos hacer lo propio y con ese espíritu revolucionario vamos a celebrar la presente conferencia ecológica. Por la libertad y el socialismo, viva el PCOE. Y ahora el compañero Luis va a dar también una pregunta. Me ha tocado comentar el internacionalismo proletario. Yo entiendo que es uno de los principios fundamentales que cualquier partido comunista, marxista, leninista, debe llevar como bandera. Sin él es imposible ejercer de comunismo. Por tanto, camarada y amigo, creo que es importante asimilar bien el internacionalismo proletario. El más sublime de los principios revolucionarios es el internacionalismo proletario, que eleva al obrero a la universalidad. Todos los trabajadores del mundo somos hermanos de clase y cuando maltratan a uno en un rincón muy lejano de nosotros, nuestro corazón de comunista sufre. Por esta razón, denunciamos a los estados europeos, especialmente al Estado español y a los medios de comunicación que reciben de títeres, por su campaña contra Cuba y Venezuela, que buscan encontrar falsas causas que ante la opinión pública mundial justifiquen intervenciones bien directas o por medio de golpes de Estado para frenar el proceso antiimperialista que se lleva a cabo actualmente en América Latina y que tiene por objetivo, primero, evitar que dicho proceso se convierta en una lucha abierta por el socialismo y, en segundo lugar, rapiñar las fuentes energéticas que constituyen la riqueza autóctona de los pueblos que desean construir un mundo independiente del imperialismo. Pero la célula de veteranos del PCOE de Sevilla estimamos que nuestra solidaridad no es puro formalismo, sino que forma parte de nuestros principios marxistas-leninistas, en los que nos inspiramos para decir que si el combate contra el imperialismo no tiene como objetivo el socialismo, a la postre serán barridos y se convertirán en un país capitalista explotador de la fuerza de trabajo, es decir, en un eslabón de la cadena imperial. Por el internacionalismo proletario, viva el socialismo, viva el PCOE. Pasamos a preparar el informe sobre ecología y conciencia. Pues voy a explicar un poco la dinámica de esto. Nosotros escogemos un tema, lo discutimos colectivamente y elaboramos un informe a presentar. Ese informe lo queremos hacer siempre por escrito para que lo lea cualquiera de nosotros. Hoy me ha tocado bien, pero la garganta sí la tengo mala, que la tenía mala, no la podía leer otro cualquiera. Y lo hacemos leído porque así no nos desviamos de nuestro objetivo central, que además es más fluido. Intentaré leerlo lo mejor posible, yo soy mi manta para esto, pero creo que aquí hay elementos suficientes para entrar en un debate. Esperemos que entremos. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué humanito, pese a pasar por una situación extremadamente mala, que tiene varios hijos que alimentar y para ello necesita la ayuda de la familia, no se revela nunca contra la injusticia? El caso de fulanito, que se muestra pasivo ante su destino, no es para nosotros lo más importante de este debate. Además, ni es pasivo ni es neutral, porque ante la incomprensión de muchos, incluso de muchos de nosotros,
arremete contra quienes no estamos dispuestos a soportar indolentes esta forma de vida y nos levantamos contra el capitalismo. El obrero desconcienciado se enfrentará contra nosotros, contra nuestras ideas, como si el capitalismo fuese algo suyo. Todo el mundo sabe que como el tal fulanito hay millones de trabajadores que viven sin perturbarse por ser explotados y sin ofrecer ninguna resistencia contra los culpables de su desgracia. Sin embargo, no son estos millones de trabajadores los que nos preocupan especialmente, sino el hecho de que haya también numerosos militantes comunistas que dudan, que se ven incapacitados para ofrecer una explicación científica del proceder de los trabajadores, dejando claro que no están en condiciones de cumplir con su cometido de revolucionario. En esta primera conferencia vamos a intentar paso a paso ir allanando el camino que nos llevará hasta la comprensión de la conducta del obrero, y lo haremos de la manera más sencilla posible, para que su lógica sea accesible a todo el partido, a los militantes, a los simpatizantes, a los amigos, etc., con el propósito de que adquieran la firmeza necesaria que les facilite la labor de convencer en su círculo de amistades y laborales cuando hablen de política. La pregunta capital es: ¿cómo adquiere el trabajador la conciencia de clase? Pensad por un instante que el proletariado moderno es, junto con la clase burguesa, las dos únicas clases paridas por el modo de producción capitalista. Las demás clases y muchas profesiones, campesinos, terratenientes, etc., son clases que pertenecen a otro sistema de producción más antiguo que el capitalismo. Así pues, el proletariado le debe su existencia al capitalismo y morirá cuando no quede rastro del modo de producción burgués. Es natural y obligado, por consiguiente, que su pensamiento sea desde el principio totalmente burgués. Todo lo que le rodea, desde su nacimiento hasta su muerte, será capitalismo en movimiento, por lo que la influencia que éste ejerce y ejercerá sobre su mente es total y absoluta. Aunque no existiesen medios de comunicación masiva, el proletariado moderno estaría bajo el dominio de todo lo que es y representa el capitalismo, porque, como hemos dicho, es hijo suyo. Si un revolucionario piensa que un proletario con pensamiento burgués es un contrasentido, se equivoca y difícilmente lo ganará para la causa revolucionaria, porque no ha entendido nada. No es el capitalismo el que nos roba un hermano de nuestra clase. Somos nosotros los que vamos a quitarle un hijo suyo, que además es su sustento, lo que le da la vida. Esto hay que tenerlo siempre presente. A pesar de su conciencia aburguesada, el proletariado, por ser el más moderno y el más numeroso, nace con la misión de dirigir a todas las clases y capas sociales que están siendo explotadas por el capitalismo para acabar con este. Pero, ¿por qué y cómo opera esta contradicción? Como quiera que el mundo en el que vive y al que pertenece es el mundo burgués, jamás por sí mismo se dará cuenta de la necesidad de transformar la sociedad capitalista en otra que no está en su mente, que para él no existe. Alguien se la tendrá que descubrir y no resultará bastante con descubrírsela. Habrá que inculcársela por medio de un proceso práctico. Nunca por cuenta propia podrá descubrir el concepto plusvalía que él genera y que es el motivo del enriquecimiento del burgués. Tampoco alcanzará a descubrir la composición orgánica del capital, la cual explica la aparición forzosa de sucesivas crisis económicas, causa de muchas de sus desdichas. Así pues, nunca llegará por su propia experiencia a comprender en su contenido y forma al sistema capitalista, pese a haber sido parido por él. En definitiva, nunca concebirá el socialismo como sabido.
Eso no quiere decir que no busque respuesta a las preguntas que se hacen, pero las que encuentra, debido a sus limitaciones, siempre chocará con lo que el sistema le ha enseñado como la verdad indiscutible de la vida. Esto es, que para que una sociedad humana tenga razón de ser, tienen que haber personas capacitadas y dedicadas a dirigir sin trabajar y otras a trabajar sin más. Quienes deben emplearse a una tarea u otra, será para el obrero cuestión de suerte o de inteligencia, y concluirá que todos los males pueden solucionarse bien cambiando a los dirigentes que no cumplen correctamente con su misión en la sociedad, o bien haciendo trabajar más y mejor a los dirigidos. Hasta aquí puede llegar su análisis sin ayuda de nadie, pero no más lejos. Pensad que al ser hijo del sistema, esta premisa la ve de un modo natural. Todo lo demás que no se le manifiesta prácticamente es para él pura fantasía. Preguntemos a cualquier obrero que no haya alcanzado aún la conciencia de clase y veremos que todos están más cerca de querer independizarse, de convertirse en patrón, antes que hacer la revolución, algo que no se plantea de ninguna de las maneras, porque lo primero es tangible, tocable, lo otro no le llega a su mente ni tan siquiera como una posibilidad, porque requiere todo un proceso de enseñanza como estamos teniendo nosotros. Y esa enseñanza le tiene que venir de fuera de la simple relación económica con el patrón. Le tiene que venir del partido como nos viene a nosotros. Pero pese a su apocada voluntad y a su forma de pensar un tanto necia, no puede evitar el desarrollo de las contradicciones irreconciliables que subyacen entre el patrón y él, aunque todavía no la vea, porque no se le haya manifestado. Contradicciones que se irán enconando paulatinamente por medio de la acción, de la práctica, pues la burguesía, para sobrevivir en este sistema de competencia cruel, se ve obligada por imperativo natural, por inercia de la economía capitalista, a explotar más y más al trabajador. Y lo explota de la única manera que puede, haciéndole trabajar más, obligándole a producir mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible, a la par que le reduce su salario directa o indirectamente. El patrón paga un salario al obrero. No vamos a entrar en los conceptos económicos marxistas para ir más rápido. Pero al cabo del tiempo, el dinero que paga el patrón ve reducido su valor y es debido a que todo cuanto necesita el obrero para vivir es cada día más caro. El obrero le pide al patrón un aumento de sueldo con el fin de asegurarse todos los elementos vitales. Este, sin embargo, se niega totalmente a dárselo para no perder cuota de ganancia, o le ofrece una cantidad bastante menor de la que le demanda, por lo que la contradicción entre el patrón y el obrero se hace ya más visible. Sin embargo, esta es todavía una contradicción normal y conciliable en opinión del trabajador, que solo ve en ella una relación económica, jamás política y menos aún ideológica. Esta relación entre obrero y patrón genera lo que se llama la psicología del obrero. A este no le gusta que su patrón, al mismo tiempo que obtiene mayores beneficios, le niegue una subida de salario suficiente. Pero esta psicología no se transformará jamás en conciencia de clase por poco que pague el patrón. Por mucha explotación que ejerza el patrón sobre el obrero, este continuará igual, con más tensión, pero igual, no gustándole la citada relación, pero nada más. Llegado a un punto en el que la precariedad del salario es ya insoportable, la mente del trabajador comienza a evolucionar tímidamente, llegando a pensar que si todos los compañeros y compañeras de su centro de trabajo se unen en una huelga,
pueden hacer cambiar de actitud al patrón. Tenemos pues el embrión del sindicato. De forma espontánea los obreros deciden ir a la huelga. No obstante, a la hora de hacer la realidad, advertimos que la psicología de los obreros, o sea, el saber qué es lo que no quiere sin conocer qué debería querer, se bifurca en dos ramales opuestos. Pues aun teniendo el mismo sentimiento de no gustarle que el patrón no le suba el sueldo, pese a haber logrado beneficios récord, aun no agradándole la relación entre patrón y obrero, la psicología se manifiesta en uno como rebeldía y en otro como sumisión. En el fondo, la sumisión es una expresión del miedo. Los obreros están todavía a años luz de adquirir conciencia de clase. Los rebeldes querrán ir más allá, continuar con las acciones para hacer caer en razones al patrón, sin negarle su autoridad y dirección. Y por supuesto, sin cuestionar el capitalismo al que no cree culpable. Piensa que la conducta del patrón es un problema personal y humano, pero no un pecado del sistema. En cambio, los sumisos, ante su miedo, se rebela contra el rebelde para justificar su esquirolismo, porque el rebelde le coloca ante una situación complicada tanto respecto del empresario como también con su familia. No obstante, después de un proceso más o menos largo, el sumiso puede llegar a convertirse en rebelde en algún momento de su vida e incluso su rebeldía puede desbordar a la de sus compañeros. Posteriormente, los trabajadores rebeldes comprenden que los patronos están todos unidos para llevar una política común contra ellos. Además, comprueban que el gobierno dicta leyes que favorecen a la patronal. Es entonces cuando deciden que el sindicato debe ser universal para que pueda convocar huelgas generales con el fin de hacer retroceder los planes del gobierno. Hasta aquí, todo el proceso descrito de una forma lineal tiene un desarrollo espontáneo. El obrero no actúa por conciencia de clase, sino obligado para defenderse, porque en ello le va la subsistencia como persona, pero no como clase. Aunque, según advertía Lenin, la espontaneidad tiene grados, y es la antesala de la toma de conciencia de clase. Ahí es donde debe estar el partido. Antes de proseguir, debemos aclarar en qué consiste la conciencia de clase. El patrón tiene conciencia de su clase y sabe perfectamente que para perpetuar su existencia debe continuar y cada vez con mayor intensidad explotando a los trabajadores. Sin ello morirá y al tomar conciencia de esta realidad inapelable pone todos los medios a su alcance para neutralizar a su enemigo, la clase obrera, para que ésta no pueda organizarse políticamente. Sin embargo, en muchos casos le ayuda, entre comillas, a organizarse sindicalmente, para que ésta nunca pueda alcanzar su conciencia de clase, que por lógica ha de tener un contenido opuesto a la suya. Si el patrón vive a costa de explotar a los trabajadores, estos no serán libres mientras que exista el patrón. En su consecuencia, el obrero ha de conocer esta realidad y asumirla, lo que significa que debe acabar con el explotador para dejar de estar explotado. Y esto no será posible sin eliminar el sistema que le es inherente, el sistema que le proporciona todas las armas precisas para continuar con esa explotación. Para Lenin, el trabajador toma conciencia de clase cuando asume la política comunista. Esto es, cuando lucha organizadamente contra el poder establecido y no contra los efectos del poder establecido, cuando se decide por la lucha política y arremete contra todo lo que comprende el sistema que mantiene al burgués, es decir,
cuando el obrero ha comprendido que él tiene que arrebatarle el poder al burgués para imponer el suyo. Mientras esto no suceda, las luchas serán exclusivamente económicas y espontáneas, y dentro de los cauces que le provee el propio sistema, a pesar de que a veces adquiere un contenido político, como es exigir que el gobierno anule o abola una ley antiobrera. Por ejemplo, si se consiguiera que el gobierno del PP diese marcha atrás en la reforma laboral, la situación de explotación del obrero no variaría un ápice. Ninguna huelga general económica, como las que se están desarrollando en nuestro país y en toda Europa, tampoco las huelgas contra el cierre de las empresas, las manifestaciones contra tal o cual gobierno generan por su propio desarrollo la conciencia del trabajador, y ni mucho menos va contra el modo de producción burgués. Cambiará el gobierno, el tipo de dictadura del capital, como puede ser de fascismo a democracia monárquica, a república, pero siempre dentro del sistema capitalista, es decir, sin poder quitarse de encima la explotación ni el explotador, y a más nunca llegará el obrero. Para que el obrero tome conciencia de clase, es decir, que comprenda que él puede y debe aglutinar a su alrededor a todos los explotados para acabar con la explotación y por tanto con el régimen burgués, ha de saber cómo subyuga el capital a todas esas clases, por qué existen presos políticos, por qué los monopolios controlan la economía del campo, por qué el Parlamento y el gobierno dictan leyes antiobreras, y en esta dirección tiene que aprender cuál es la naturaleza del Estado capitalista, que dicho Estado representa los intereses de la burguesía y es un órgano de opresión contra las clases explotadas. Debe, pues, conocer y asumir en términos generales lo que un militante de un partido comunista sabe y adoptar para sí su programa. Por eso son los comunistas, al margen de los sindicatos, los únicos que pueden dirigir a los trabajadores hasta la comprensión de su naturaleza de clase, de su conciencia de clase. Podéis examinar la historia y veréis que cuando los partidos comunistas cumplían con su misión, la clase obrera, cualesquiera que fuesen los países, luchaba por el poder político. Y también os percataréis de lo contrario, desde que los partidos comunistas han ido dejando a un lado los principios revolucionarios y por consiguiente abandonando su misión frente al proletariado, nadie ni nada le ha podido sustituir. Todas las revueltas, y me refiero a nivel mundial, guerrillas, manifestaciones monstruas, han acabado en nada y los trabajadores no han tomado conciencia de clase. Pero se da la circunstancia que tanto en España como en casi toda Europa, por no decir toda Europa, los partidos comunistas han renunciado a esta práctica. Sus militantes se limitan a actuar en los sindicatos o en frentes de masas, olvidando su misión de enseñar política al proletariado. Todas sus luchas y actividades se diluyen en el terreno sindical, con lo cual, en vez de adoctrinar a los trabajadores, lo que hacen es contribuir a la malformación de su conciencia, pues los sindicatos solo pueden aspirar a la lucha económica, a impugnar leyes que repercuten en el mundo del trabajo. Los sindicatos, por naturaleza, son reformistas. En nuestro país sucede que los llamados partidos comunistas no le hablan al obrero de su potencial, de su misión histórica, no le hablan de política ni de ideología. En los centros de trabajo, las células comunistas no existen como tal. Se reúnen y hablan de sindicalismo, del convenio colectivo, de la expulsión de un compañero, etc. Y para eso no hace falta la célula comunista.
Ya basta con el sindicato. También sucede que en el Parlamento todos los partidos, a la hora de la verdad, llegan a confabularte contra los intereses de los trabajadores. Y aquellos que se reclaman representantes del pueblo solo se oponen a tal o cual ley, pero en el fondo están diciendo a los trabajadores que a través del Parlamento se puede cambiar su signo maldito. Le están diciendo que dentro del sistema hay soluciones a sus problemas. Los reformistas son la avanzadilla del capitalismo dentro del movimiento obrero. Todos los partidos y todas las instituciones aleccionen al trabajador en el mismo sentido en que éste ha venido viviendo desde su nacimiento. Nadie le insinúa, menos le afirma que hay que cambiar el sistema. ¿Cómo entonces nos lamentamos de que el trabajador no nos comprenda? ¿Cómo entonces nos indignamos porque después de una huelga general el trabajador continúe votando y además a un partido burgués? ¿Qué otro remedio le hemos dado? Se le indica indirectamente que el sistema tiene defectos, pero solucionables, que en la patronal hay elementos que son egoístas, pero otros no. Se le inculca que un gobierno puede hacerlo bien o mal para sus intereses, obligándole a elegir al menos malo. Por consiguiente, se le prepara entre todos en lo contrario de lo que debe aprender. A la misma vez, el comunista se esconde y no le dice la verdad cara a cara, por temor a que el trabajador no lo siga, no lo entienda. Cuando de verdad no le sigue ni le entiende, es ahora cuando no le habla. Nuestro partido tiene que volver a funcionar como lo hizo el partido bolchevique. No vale solo con imputar a los reformistas encaramados en las direcciones de los sindicatos que son unos traidores. Hay que utilizar los sindicatos, las instituciones, el frente de masa para movilizar a los trabajadores, para denunciar el reformismo, para descubrirle al servicio de quién están esas instituciones. En una palabra, para abrir la mente de los trabajadores hacia la política y no para engañarlos, haciéndoles creer que los sindicatos y las instituciones pueden solucionar sus problemas o están en sus manos. Con la movilización y la dirección de los comunistas, el obrero se encontrará con la policía represora, con el clasismo de la justicia, con la traición de los reformistas. El obrero se sorprenderá y el comunista incito le sacará de todas las dudas. Le demostrará que estos elementos unidos forman un todo junto con el capitalista que lo trata como enemigo. En la movilización, el obrero rebelde está más dispuesto a escuchar política. El comunista debe aprovechar esa ocasión, primero neutralizando a los reformistas y acólitos del burgués y después marcándole el verdadero camino. Pero también y simultáneamente a esta actividad ineludible, los trabajadores tienen necesidad de poseer su propia tribuna para que le expliquen cada uno de los casos políticos y sociales de una manera veraz, con el fin de formarse económica, política e ideológicamente. Esa tribuna se la tiene que proporcionar inexcusablemente el partido, que es el único que está en condiciones de dar las respuestas científicas de los fenómenos sociales. La actuación policial en las manifestaciones no puede suscitar más que indignación y rabia entre los trabajadores, cuando en la actualidad es objeto de diferentes interpretaciones entre ellos, dependiendo de dónde le viene la noticia. El empobrecimiento de los pequeños campesinos ha de ser el pretexto de una explicación profunda, con ejemplos claros, hasta el extremo que los trabajadores, fundamentalmente la clase obrera, comprenda la necesidad del cambio de sistema para proteger la economía rural, fuente de todas las materias primas
y sea capaz de tomar conciencia de su indiscutible fuerza numérica e ideológica para convertirte en la dirigente del proceso revolucionario al objeto de acabar con las injusticias que se comete contra los campesinos. El enfrentamiento entre los estudiantes y la policía tendrá que penetrar en la mente de los trabajadores como un paso hacia adelante y nunca como un acto salvaje propio de una población juvenil e inmadura, como le explican los medios de difusión burgueses. Las guerras imperialistas tienen que ser comprendidas perfectamente por los sectores de trabajadores a modo de explotación de sus hermanos de clases de otros países. Y así, todo cuanto sucede, tanto en su entorno como en cualquier ámbito de la sociedad española e internacional, que suponga una actividad burguesa contra el pueblo, deben ser llevados por el partido a los trabajadores y no tienen que estar forzosamente ligadas en el mismo documento, en la misma charla, asamblea, meeting, etcétera, con su situación económica. Desde el principio, el partido se tiene que convertir en el transmisor, el cronista de la verdad, sin ocultar nada a los trabajadores, pues es el único vehículo que poseen para ampliar sus conocimientos, imprescindible para hacerte dueño de su destino. A cada paso hay que explicarle que sin derrocar a la burguesía, sin aniquilar el sistema, sin que ellos accedan al poder político y económico, no habrá ninguna solución radical y eterna. Y todo se debe de decir con la mayor naturalidad. Para llevar a cabo esta misión irrenunciable, el partido y su célula tienen que actuar en los centros de trabajo y en la calle como organización independiente de la ACDT y del sindicato. Hay células que han creado su propio blog dedicado a los compañeros de su centro de trabajo. Pero reconociendo que constituye un avance, la misión no se completa. La agitación y propaganda ha de ser constante y, como hemos intentado explicar, cada caso que suceda en la sociedad y que merezca ser interpretado por los trabajadores de forma revolucionaria, será denunciado con todo detalle, incitando la indignación y la rabia. El periódico se debe repartir de manera amplia en cada lugar de trabajo y provocar su discusión. Dadas las circunstancias económicas, la prensa del partido puede ser sustituida por la hoja roja o cualquier documento de elaboración propia de la célula, del comité local o del comité provincial. Las secretarías de propaganda de las células y comités deberán estar en manos de los militantes más dinámicos del partido, pero con el periódico y las octavillas que serán entregadas frecuentemente, solo cumplimos con un aspecto parcial, al que hay que unir la agitación, que será por medio de charlas con grupos de trabajadores, con mítines, etc. La entrega en manos de las octavillas a la salida del trabajo, si no se puede hacer desde dentro, la entrega en manos de la prensa, etc., deben servir para provocar la discusión, como también que los trabajadores vayan al partido a preguntar sus dudas políticas, pero el fin primordial es reunir grupos de ellos, sacarlos del centro de trabajo y formar charlas, coloquios en nombre del PCOE. Todos los esfuerzos que se realicen para comunicarse con los trabajadores en su centro de trabajo serán exitosos si lo hacemos en nombre del PCOE. Luego sus frutos se verán en los mítines, manifestaciones, en las que los trabajadores poco a poco se unirán a la militancia en señal de aceptación de su vanguardia. El PCOE tiene que salir inmediatamente de la dinámica impuesta por la burguesía y los reformistas, la de prohibir a los trabajadores que hablen de política. Y finalmente, el partido no puede caer en la trampa de no hablar de política a los trabajadores porque estos no quieren saber nada con los comunistas. Esa táctica burguesa hay que romperla y se hace con tesón, sin desfallecimiento, pero siendo bravos propagandistas. Como resumen final, quiero
exponer un ejemplo muy breve, pero creo que muy gráfico. Imaginemos una célula del partido en un centro de trabajo que tiene algunos miembros en el comité de empresa. Nuestros camaradas saben, a través del programa y de los múltiples documentos del comité central, que la solución a todos los problemas es el socialismo. Así, cada vez que en televisión, en la prensa o en su trabajo ven una injusticia, de forma inmediata en su mente, la mente de estos camaradas, surge la necesidad de cambiar el sistema. Se le viene a la cabeza la reforma agraria, la socialización de los medios de producción y ven en su mente grandes luchas de los trabajadores por la conquista del poder. En cambio, los trabajadores de su centro de trabajo, lo que ven en la televisión, lo que escuchan en la radio y lo que leen en la prensa es que el socialismo es un régimen malvado, que Stalin mató a millones de ciudadanos soviéticos, que Fidel es un dictador sin escrúpulos, que Chávez está loco y que en Corea del Norte existe un régimen tirano. Nuestros camaradas se reúnen normalmente en su centro de trabajo, pero solo para estudiar la táctica que deben llevar en el comité de empresa. Buscan la fórmula para desenmascarar a los miembros de Comisión Obrera y UGT del comité de empresa y los denuncian ante los trabajadores porque han despedido a un compañero y no han hecho nada. Sin embargo, no trazan ninguna línea de actuación para informar políticamente a los compañeros de una manera constante. Bien en octavilla, bien en un boletín, bien en charlas por grupo y menos aún en asamblea. Sobre qué es el socialismo y la necesidad de luchar por él, con el propósito de contrarrestar la intoxicación que en ellos provoca la burguesía con sus medios de comunicación. Y no lo hacen por ignorancia y por temor a ser rechazados por los trabajadores. De esta manera, los trabajadores solo reciben una información, la de sus enemigos, que está proyectada para malformar su conciencia. Y viene la crisis, y a la hora de discutir el nuevo convenio, el empresario dice que no solo no puede dar más dinero, sino que aunque tiene beneficios, estos han descendido y por lo tanto tiene que rebajar los salarios, o de lo contrario, la empresa corre el riesgo de desaparecer, porque las ventas se han venido abajo y el producto lo ha de vender más barato. Así que o se acepta la rebaja de sueldo o se ven obligados a presentar un ERE o la empresa se traslada a otro lugar. Sin embargo, el comité y los trabajadores saben que en vez de venirse abajo las ventas, la empresa tiene nuevos pedidos millonarios. Pero, ¿qué ocurre con los trabajadores? Es evidente que su cerebro no se ilumina con la necesidad de luchar por el socialismo, porque la idea que tiene sobre el mismo es que es malvado y es una dictadura cruel en donde los trabajadores pasan hambre. Por tanto, el socialismo no les puede venir a la cabeza como tabla de salvación. A unos, a los más rebeldes, les cundirá la indignación y despotricarán contra el patrón. Y otros piensan a ver si por 2 euros vamos a perder nuestro puesto de trabajo o la empresa se va a marchar a otro país. Se forman grupos comentando la actitud de la empresa y un camarada emberrechinado dice por primera vez en un grupo que lo que hay que hacer es unirse todos los trabajadores de todas las empresas y luchar por transformar la sociedad, luchar por el socialismo, que eso es lo que acaba con la avaricia del patrón y nos da seguridad a los trabajadores. Pero en el momento de pronunciar la palabra socialismo, los trabajadores, al igual que si les hubiese mentado el infierno, se revuelven contra el camarada y le dicen: tú estás loco. Además, se atreven a más, pues le recriminan con eso de: tú no sabes lo que es el socialismo. Y no ha lugar a más debate si no se quiere percochar la discusión. En la mente de los trabajadores surgió Stalin asesinando a millones de trabajadores, Fidel matando de hambre a su pueblo, etc. Nuestro camarada, abatido,
viene al partido hablando mal de los trabajadores y afirma que no quieren saber nada y atostilla que son todos unos reaccionarios. Por lo tanto, nuestra lucha es imposible y no sirve para nada. Es evidente que el cazador ha sido cazado. Nuestro camarada se ha convertido en uno más de ellos porque no ha entendido cómo debe actuar el partido. Y vosotros tenéis la palabra. Bueno, esto se hace para abrir un debate ahora. Nosotros ya hemos hablado, esperemos que el debate sea abierto, vivo, participativo, porque no queremos para nada. Esto que se ha leído aquí, el documento que se ha leído aquí, esperemos que se digiera, no que se ingiera solamente. Y para ello es necesario debatir, para ello es necesario saber qué pensáis vosotros de este documento y qué pensáis vosotros de las posibles alternativas que hay, en dónde creen ustedes que podemos nosotros reforzar en cuanto al documento, que tiene dos aspectos para mí importantísimos en la situación que vivimos, psicología y conciencia. Se ha hecho una separación muy clara de lo que es la psicología y de lo que es la conciencia. Yo supongo que todos los que estamos aquí tenemos conciencia de clase, conciencia revolucionaria. Por tanto, esperemos que el debate sea vivo, abierto y participativo. Sí. Palabras, Ricardo. Yo creo que aquí se retratan las células. Hay que hablar claro. Si la clase obrera, después de tantas luchas, no toma conciencia de clase, todavía no ha abierto ni siquiera en ningún ángulo, en ningún sitio, el debate del socialismo o otra sociedad, es porque los partidos comunistas, y a mí lo que más me trae sin cuidado por ahora, que es nuestro partido comunista, en el ámbito donde está trabajando, no lleva a cabo lo que es verdaderamente la misión del comunismo. Nos hemos adoctrinado, nos hemos domesticado, nos han domesticado. Al fin y al cabo somos un apéndice de un sindicato u de otro y actuamos como sindicalistas. Y el sindicato es reaccionario, es que esto hay que comprenderlo. La mayor desviación moderna que existe en el mundo comunista es que todos los partidos, incluidos aquellos que nos creemos que son los más bravos, ponen toda su atención en los sindicatos. Es decir, conforme avanzan los sindicatos, avanzan ellos. Y tendría que ser todo lo contrario. Los compañeros que en un centro de trabajo nos siguen a nosotros es porque tienen más inquietudes políticas. Eso es así. Esos son los que se apuntan primero al sindicato, los que pueden venir aquí, los que pueden venir allá. Y sin embargo le negamos a la clase obrera hablar de política, porque a ella le han inculcado el miedo a la política. Pero hay que hablar de política de una forma razonada, hay que hablar de política en sus momentos, que es siempre. Para mí es que es siempre. Lo que hay que saber es dosificar. Tú no puedes llegar a un trabajador que no sabe nada de nada y decir hay que ir por la dictadura del proletariado. Se le puede decir, pero de otra forma, hasta que él comprende y entonces dice eso es la dictadura del proletariado. Pero lo que sí es cierto es que yo sé que hay células como la de Xavier, y yo he estado presente en alguna asamblea, en la calle, y otro, y han hablado de política. Pero no es eso, ¿eh? Eso es necesario, pero eso no es hablar de política. Eso es elevar la situación económica del trabajador a una posición política. Hablar de política es más universal. Cuando están tirando los campesinos los tomates a la calle, y otros están dando regalado al pueblo, eso hay un problema gordo. Y es un problema de clase. Y ese problema afecta a la clase obrera. Y ese problema lo tienen que conocer los trabajadores. Cuando los estudiantes salen a la calle y cogen a uno y lo meten preso, parece que los trabajadores no deben de saber eso.
Si acaso en una octavilla muy generalizada y hablando de todo hay presos políticos, ese caso lo tienen que conocer los trabajadores. Y no tienen por qué decirle, tú estás mal pagado y los estudiantes están... No, ha pasado esto de los estudiantes y esto y distinto con los trabajadores. Eso no se está llevando a cabo. Está llevando una pequeña parte nada más. Y ahora, si me permitís, os voy a contar un ejemplo como este, pero al contrario, para ver si abrimos el debate. Hubo una célula, y más de una célula en Sevilla antiguamente, en la que sus miembros estaban en el comité de empresa. Y en el comité de empresa, cada vez que salía la asamblea, hablaban de política. Pero independientemente de eso, dábamos octavilla, hacíamos un boletín, la verdad, y se entregaba a los trabajadores. Hacíamos rifa en nombre del partido, allí dentro de la fábrica. Se daba toda la prensa dentro de la fábrica. Y llegados los momentos, se daba asamblea en nombre del partido. Pero eso fue un trabajo, no de la noche a la mañana. Un trabajo de años, de meses, de días, constantemente. Y los trabajadores lo aceptaban normalmente. Y los trabajadores aquí tenían mucho miedo, porque estábamos en la época de Franco y después estábamos en la otra época. Y los trabajadores eran como nosotros. No hay trabajador especial. No existe eso. En todos los casos son exactamente igual. ¿O es que nosotros somos iluminados porque somos comunistas y los otros no lo son? Han tenido que enseñar. Bueno, pues esa fábrica ha dado asamblea y llegó un momento en la época de Franco en que mataron a compañeros nuestros en Vitoria y nos dirigimos al PC. Y le dijimos que había ganado una asamblea, que habían matado a hermanos nuestros. Y no, esto va a ser una guerra civil. Y estaba bueno en el fascismo todavía, prácticamente. Y iba a ser una guerra civil. Y dimos la asamblea, porque los trabajadores tienen miedo. Y dimos la asamblea sin miedo. Asamblea política totalmente. Y si ustedes hubiesen visto en un pasillo así, los trabajadores, después de hablar de nosotros, en el plano político y revolucionario, cogerse ellos y dejarnos apuntados nosotros, cogerse así, uno para acá y otro para acá, y uno policía y otro asesino, policía, asesino. Pero que es que nos creemos que son los trabajadores igual que nosotros, exactamente igual que nosotros. Es que es así. Y se ha llegado a decirle a la empresa, tú no sales de aquí hasta que no suba el convenio. Y la hemos, ¿cómo se dice? Secuestrado. Y se han hecho cosas en nombre de política. Y el golpe de Estado. ¿Eh? Y el golpe de Estado, y una asamblea diferenciando lo que era la convocatoria de partidos en contra del golpe de Estado, denunciando la hipocresía de esa manifestación en base a que no iba contra el golpe de Estado, era falso. Y otra cosa, y más difícil todavía. Cuando ETA mataba, pero era a este y a este que era policía, a este y lo otro, hubo una asamblea allí convocada por otra parte que estaba unida a la empresa. Esa parte se llamaba Partido Comunista de España, al que yo pertenecía, para atacar a la ETA y ponerse al lado de una manifestación en la que iba también la burguesía, y nosotros salimos allí, nos decían los de la metralleta, y salimos allí diciendo que los capitalistas lloren por su gente, que nosotros lloraremos por las nuestras. Así. Y no es que estuviéramos a favor ni en contra, pero explicábamos de lo que tenía que saber el trabajador. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque han conculcado un derecho que tiene un pueblo. Y sucede esto, se daban las asambleas, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y vino los estatutos de los trabajadores, vino, mejor dicho, el Estatuto de Andalucía, y se dio la asamblea en nombre del Partido Comunista Obrero Español para hablar de los estatutos. Así, se hacía. Nos costó despido, nos costó sanciones, nos costó de todo. Igual que ahora. Exactamente igual que ahora. Yo no digo o no decimos que
que esto se haga viable. No. Pero que haya un proceso y que cada célula en su centro de trabajo debe de estudiarlo. Y si dentro no pueden dar una octavilla en nombre del PECOE con esto, se espera en la calle. Bla, 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 y se da. Y los trabajadores reaccionarán al contrario, muchos al principio. Pero como se está diciendo verdades, y como se está diciendo qué va a ocurrir, y ocurre, los trabajadores poco a poco se van yendo a tu lado. Y cada vez que tienen una duda, van y te llaman. Oye, ¿y esto qué es lo que es? ¿Y esto qué es lo que es? Y ya lo van notando, ya lo van notando. Esa es la misión del Parlamento. No es posible que haya células que estén en comités de empresa. Yo tengo que estar enfrente, no te voy a que en comités de empresa, y que cuando haya un acto del partido solo vengamos los militantes. Eso es que no se está llevando a cabo la labor de comunistas. Por muy bonita que sea la labor sindical, pero la de comunistas no se está llevando a cabo. A eso es lo que nosotros queremos. Y eso hay que cambiarlo. Y cuando se cambia eso es exponencial, ¿eh? Pum, 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 eso avanza como la gloria. Yo tenía que hablar, ¿eh? Porque ya tenemos la verdad. Vamos, tenéis que hablar, si no tenéis que hablar, no lo tenéis claro. Y más separado. Pero acaba que en un informe tan extenso y tan importante como se ha leído, algo tendremos que decir, algo tendremos que ver, tendremos que decir qué nos parece el informe, dónde creemos nosotros que realmente el informe está apuntalado en la situación, es que si no, ¿verdad? Hay que digerir. Vale. En primer lugar, la verdad que el informe está bastante bien, un análisis bastante bueno y os doy la enhorabuena. Y aparte, lo que creo que es bastante útil, que puede ser bastante útil sobre todo al partido, es la autocrítica, ¿no? La autocrítica y las diferentes situaciones que habéis definido que se dan en la vida cotidiana de forma constante, ¿no? Cada 2x3 hablo con algún camarada del partido y me está contando situaciones de ese estilo, y la verdad que yo creo que un informe bastante bueno y una autocrítica bastante útil. Yo lo que quería decir de lo que habéis estado hablando también se da en los centros de estudio. Yo soy estudiante de la Universidad de Sevilla y claramente cuando se le va a hablar de un grupo de personas de política todos ponen mala cara, todos atacan con esos mismos temas, dicen que no tenemos ni idea, que tal cual no sé qué. En las asambleas dicen no, de política no, en muchas de ellas. En el momento que esa lucha se intenta marcar una vía más política, ya llaman a la policía. Mi antiguo instituto, en el San Isidoro, me acuerdo que los estudiantes, según uno legalmente, tienen en horas lectivas el derecho de hacer asambleas en el instituto. Querían hacer una asamblea en el instituto y se movilizaron y la directora llamó directamente a la policía, ¿no? Un instituto de secundaria. Y llegó ahí la policía para que no se hiciese una asamblea. Eso pasó hace unos meses. En la universidad igual, la universidad en el momento que se va con propaganda política, comunista, en contra de algo, ya saltan no solo los profesores, no quizás, pero no solo que llamen a la policía o se reprima a los estudiantes, simplemente que no se les da la oportunidad de realizar ciertos actos dentro de la universidad. Y yo creo que lo que nos frena muchas veces el miedo que habéis estado describiendo, yo me incluyo, ¿no? Incluyo a mí, a todo el mundo, el miedo es hablar de política con gente que quizás no tenga conciencia, pero es que si no lo hacemos, nunca van a tener conciencia. Entonces yo creo que hay que dar ese paso adelante, hay que buscar la manera, quizás no